Presentamos A Fondo con José Ignacio Beteta. Análisis económico, análisis político en A Fondo. Muy buenos días, soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo, programa de análisis político y económico, gracias a la red de comunicación regional. También soy presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú. Está rotando ya, oficialmente, a nivel regional, provincial, propaganda pagada, aparentemente por radios locales, y definitivamente entonces por actores que están detrás de las radios locales, promoviendo la Asamblea Constituyente. De hecho, lo hacen con una música muy pegajosa que llama la atención, digamos, ¿no? Porque ya esto debería tener algún precio, ¿no? O sea, esto tiene un precio y definitivamente hay que ver quién está pagando esta propaganda. Pero lo más interesante es que la propaganda, además de decir Asamblea Constituyente, nueva Constitución, hace una serie de afirmaciones que son mentiras. Y de hecho quisiera justamente pasarles un pedacito de la canción para que escuchen lo que dice este tema. Ustedes lo van a poder escuchar porque lo voy a hacer desde mi computadora y se va a escuchar seguramente en el audio. Fíjense. Puerto de hermosa bahía. Por una nueva constitución, en favor de todos, por un Perú sin corrupción, nueva constitución. Las reformas son solo disfraces. Miren, dice, por una nueva constitución sin corrupción, por un país sin corrupción. Para combatir la corrupción no se necesita cambiar la constitución. Para combatir la corrupción tiene que haber gente buena haciendo los contratos en el Estado, porque son unos corruptos, y empresarios buenos que no se junten con los funcionarios corruptos para ellos también ser corruptos. Es un problema de gestión, de que funcione la Contraloría, que funcione la Fiscalía, que funcionen los sistemas de contratos. Primero que nada, pero ya empiezan con las mentiras de que para combatir la corrupción hay que cambiar la Constitución, ¿no? Fíjense. Y más de lo mismo, queremos cambios reales, porque la actual constitución se hizo tras un golpe de Estado y en dictadura, y jamás fue debatida ni tuvo representación del pueblo. Eso es mentira. La Constitución del 93 se hizo con una asamblea constituyente para la cual fueron elegidos por votación todos los asambleístas. El Congreso Constituyente Democrático, el famoso CCD del año 93, fue elegido por votación. O sea, todos ustedes, queridos amigos, gente mayor, 40, 35, 50 años, no sé, votaron, ustedes son el pueblo, votaron por esa gente que fundó la Constitución del 93. Si no te gusta la Constitución del 93, estamos de acuerdo, no pasa nada, esa es tu opinión. Pero decir que fue votada en dictadura, sin representación popular, es mentira, porque la Constitución del 93 fue elegida, fue declarada, fue firmada, fue escrita, ¿no es cierto?, fue promulgada por un grupo de congresistas que fueron elegidos por votación popular. Porque la educación y la salud están como un servicio y no como un derecho. El Estado está atado de manos, sin soberanía, ¿no? Esto es mentira. La salud y la educación obviamente que son un servicio. Cuando tú te vas al colegio con tu hijo pequeño, un colegio estatal, el colegio estatal a ti te da un servicio. Y también es un derecho, porque el Estado te tiene que dar ese servicio educativo y ese servicio de salud, porque tú tienes el derecho a recibirlo porque pagas impuestos. Espero que pagues impuestos, evidentemente. El Estado no está atado de manos. Lo que pasa es que el sistema de educación estatal y el sistema de salud estatal son un desastre. Son un meridiano desastre. Y atienden mal a la gente y la gente se muere de COVID y no hay camas UCI, no hay oxígeno y no hay internet en los colegios, no hay baños, no hay agua, no hay luz en los colegios, no tienen ni siquiera una buena infraestructura, los profesores están mal capacitados. ¿Cómo va a estar atado de manos el Estado? El 95% de los peruanos se atienden en el sector salud del Estado. 8 de cada 10 niños estudian en un colegio estatal. ¿Qué tiene que ver la Constitución con eso? No tiene nada que ver. Lo que ocurre es que el sistema de salud estatal y el sistema de educación estatal funcionan mal. Los doctores no tienen equipamiento, los doctores no tienen buena infraestructura. Además, los doctores se van de los hospitales y se van a atender a sus consultorios, ¿no? No tiene industria, agro, pesca, textilería, etc. Se deben prohibir los monopolios y... Dice, el Estado está atado, además no tiene soberanía, no tiene industria. A ver, hay un montón de industria de agricultura, de pesca, de minería, pero es privada, porque los privados hacen bien su chamba. ¿Cuál es su chamba? Hacer empresa.
Las empresas estatales en el Perú han fracasado todas, todas. Y Petroperú, que hace poco ha salido varias noticias sobre Petroperú, es el mejor ejemplo de que una empresa estatal no funciona. Una refinería que va a costar más de 2.000 millones de dólares más de lo que debió costar para un país que no produce petróleo hace tiempo porque no explora. Una refinería que nos ha sacado la mugre a los contribuyentes que pagamos impuestos. Y este audio dice que el Estado tiene que tener más empresas. Ni tú, amigo y amiga que me estás escuchando en las regiones, te crees el cuento de que las empresas estatales funcionan bien, si ni las municipalidades funcionan bien. La especulación de precios, la seguridad, el empleo, los servicios básicos no pueden garantizarse con el modelo económico social de mercado. El modelo económico social de mercado es un modelo para generar riqueza. Y la riqueza genera impuestos y los impuestos se van al Estado que debería usarlos correctamente. No hay nada mejor que generar riqueza, porque eso genera impuestos. El problema es que los impuestos que llegan al Estado no son usados correctamente. Entonces el problema no es el modelo, el problema es el Estado, con 1.5 millones de funcionarios que no hacen bien su trabajo, queridos amigos y amigas. Entonces, no se dejen engañar. Vamos a terminar simplemente con esta cancioncita para ya mostrárselas todas, pero sigue diciendo una tras otra mentira, ¿no? El cambio está en tus manos. Comparte esta publicación y ven firma ya en el Parque de los Dos Tanques Elevados. Perú Libre, Paita, Perú, a mi tierra. Y luego te invitan a firmar, fíjense, ya empezaron a recolectar firmas por la Asamblea Constituyente, que como ustedes saben, igual esas firmas van a un padrón, ¿no es cierto?, que tiene que estar anexado a un proyecto de ley que va al Congreso. Mi introducción termina aquí. Por favor, amigos, no se dejen engañar. No se dejen engañar. Esta cancioncita tiene por lo menos 5 o 6 mentiras que hay que saber, hay que estar informados, ¿no? Y así como en Paita, ojo, esto no es lo único. Nos han llegado noticias de que en otras regiones, radios locales ya empezaron a poner cancioncitas. ¿Quién está pagando estas cancioncitas a favor de la Asamblea Constituyente? Vamos a investigarlo aquí en la red de comunicación regional. Tenemos hoy día con nosotros un invitado muy especial. Tenemos con nosotros al señor César Pilco. César Pilco es el decano del Colegio de Economistas de Tacna y vamos a conversar con él acerca de la coyuntura y también de la región Tacna, que para nosotros los peruanos es demasiado importante. Señor Pilco, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, soy periodista, gusto escucharlo. Gracias, gracias. Bueno, no soy periodista, soy historiador, pero ya todos me piensan que soy periodista porque estoy en este programa, pero es un honor igual que me diga periodista, debe ser muy bonito ser periodista. ¿Cómo está Tacna? ¿Cómo está Tacna en estos primeros 50 días de gobierno del señor Castillo? Bien, mire, como usted comprenderá, pues la ciudad de Tacna, normalmente su actividad del 70% dependemos del flujo fronterizo. Al estar cerrada la frontera, está generando fuertes perjuicios en la ciudad de Tacna. Por eso, cuando estuvo el señor Castillo acá en la ciudad de Tacna, el señor presidente, el día 28 se alcanzó a través del Colegio de Economistas una propuesta. Entre ellas, la propuesta fundamental es que se concedan adicionalmente 250.000 vacunas que permitirían vacunar a la población tacneña, prevenir adelantarnos a la tercera ola y algunas medidas preventivas. ¿Y por qué les digo esto? Porque Arica debe estar vacunado al mes de octubre casi el 100% de su población. Entonces, si Arica va a estar 100% de su población vacunada y Tacna no vamos a llegar ni al 60%, ese desequilibrio de indicadores hace poco probable abrir la frontera. Entonces no tendría capacidad de operación Cancillería. Por eso hemos solicitado al gobierno central concretamente 250.000 vacunas y los indicadores pues de movilidad, con lo que tiene que ver con coronavirus, lógicamente estaríamos equiparados con Arica y de esa manera podríamos abrir la frontera. ¿No sabe usted, señor historiador, de que en Tacna 1.800.000 personas son los que ingresan promedio al año y que son los que dinamizan nuestra economía comercial, turística, hotelera, que hoy está trabajando en orden de la verdad por debajo del 50% en promedio? De acuerdo, ahora, vacunas, frontera. ¿Han recibido ustedes ya alguna noticia, algún adelanto, algún avance, digamos, de estos dos temas? ¿Se van a abrir las fronteras con Chile? ¿Les han dicho algo al respecto? Y con respecto a las vacunas, ¿llegaron? ¿Van a llegar? ¿Qué les han comentado? Mire, ¿sabe? En cuanto a las vacunas, por las gestiones que se ha tenido y ante el gobierno central, Tacna está aproximadamente el 50% de su población está ya vacunada, quizás un poquito más. Han comenzado ya a vacunarse a partir de los 20 años hacia arriba. Pero ¿qué es lo que ocurre?
No solamente falta eso, por eso le comentaba que es importante las 250.000 vacunas adicionales hay que prever. ¿Por qué? Porque los indicadores de Arica están muy avanzados. Mientras nosotros no logramos equipararnos a los indicadores de Arica, es poco probable que se abra la frontera. Además, el gobierno del país vecino del sur acaba de emitir una norma de cerrar las fronteras y por medio del cual está exigiendo protocolos muy fuertes. Está muy bien, están protegiendo su frontera. Lógicamente, para ello nosotros hemos solicitado, como les vuelvo a repetir, y de esa manera, pues, se podría dinamizar nuestra economía, que depende mucho del flujo del turismo fronterizo. Hablando ya de la coyuntura, señor Pilco, usted es economista, es presidente del decano, del Colegio de Economistas de Tacna. ¿Cómo ve la coyuntura del país? ¿Cómo ha visto estos primeros 55 días de gobierno de Perú Libre? Mire, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, ¿cómo vemos en la frontera? Nosotros creemos que en el Perú existe, en torno de un global, 5 países dentro del país. Algo pareciera contradictorio. Está Lima, que tiene una dinámica especial. Está la costa norte, la costa sur del país. Tenemos la sierra, que tiene otra dinámica. La selva, otra dinámica. Las zonas de frontera tenemos otra dinámica, porque nosotros dependemos mucho de las políticas de los países vecinos, por tanto nuestra mirada es diferente. Entonces, dos, el gran problema que hemos arribado al bicentenario, los resultados, ¿cuáles son? Pues, en primer lugar, por ejemplo, la informalidad se ha incrementado del 70 al 85%. Sé que el 70% de la mano de obra en el Perú no tiene seguridad social. No puede ser, pues, que tanta inversión que hemos tenido, de tanto presupuesto, tengamos 2 millones de analfabetos, el 25% de la población peruana no tiene acceso al agua, etcétera. Y el otro tema fundamental es de que tenemos un déficit de infraestructura cercano a los 480.000 millones de soles. 480.000 millones de soles. Y de acuerdo al presupuesto que este año se ha aprobado, bueno, está en discusión para el próximo año, se estima que cerca de 47.000 millones de soles vendrían a ser las inversiones a nivel público. Esto significa que se necesitaría 10 años con ese volumen de inversión para tratar de atenuar el déficit de infraestructura. Eso es por un lado. Eso en cuanto a los resultados. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Me parece que el gobierno está dando unas medidas, pero sugerimos las siguientes, si usted me permite enumerar. En primer lugar, por ejemplo, está bien eso de los bonos, que los bonos se den transitoriamente un par de meses, máximo 3, ¿para qué? Para que la gente disponga de recursos y a través de esos recursos pueda dinamizar el consumo, por tanto impulsa la demanda agregada y aumenta el producto bruto. Está perfecto. Pero al margen de eso, el gobierno debe dar un mecanismo vía un decreto supremo, otra vez, agregando una articulada ley de presupuesto de este año, por medio del cual se tiene que destrabar la inversión pública. Son cerca de casi 19.000 millones de soles que tenemos trabados, que por trabas burocráticas no se puede terminar las obras que están paralizadas. Es importante además que el gobierno, que por ejemplo, si nosotros hacemos una evaluación del presupuesto hasta la fecha, tenemos una capacidad de gasto menor al 6% mensual. ¿Esto qué significa? Que hasta fin de año, en el mejor de los casos, como años anteriores, estaremos ejecutando el 70-75% del presupuesto total de la República a nivel del país, valga la redundancia. ¿Qué significa? Que hay un 25% que no se va a ejecutar. Por tanto, debe revisarse rápidamente los presupuestos a nivel del gobierno nacional, a nivel de los gobiernos subnacionales, y algunos de esos montos dirigirlos directamente a la creación de empleo inmediato. Nosotros creemos que el empleo inmediato tiene que darse sí o sí. De esta manera nosotros podríamos recuperar la reactivación en forma progresiva. Entonces, en el tiempo tiene que haber lo que nosotros llamamos un empalme sincronizado. El bono va a dar cierta liquidez a las personas, a las familias, pero cuando hay el destrabe de las inversiones, hay las modificaciones presupuestarias, como le comentaba un momento, entonces, entre 2 a 3 meses se estaría prácticamente entrelazando los bonos que ha dado el gobierno conjuntamente con la creación de empleo, no importa eventual, para que poco a poco comience a moverse la rueda de la economía. Eso es en el cortísimo plazo. De esa manera nosotros podemos estar dinamizando nuestra economía, pero desde una medida de un par de meses, porque más allá de otro tipo de medidas que podemos comentar entre un momentito. Lamentablemente, pues el Estado ya funciona mal hace tiempo, ¿no? Esta devolución de presupuesto del 25-30%, esta incapacidad para gastar la plata
no es de ahora. Esto tiene años y le contamos el cuento a los ciudadanos como si fuera cuento repetido. Y ahí hay un tema de gobierno regional y hay un tema de gobierno nacional. ¿Cómo están las responsabilidades? O sea, en qué medida todas estas obras llamadas así públicas, porque finalmente las tienen que hacer empresas privadas que contratan con el Estado, ¿no? Pero ¿en qué medida esta brecha y estas obras que están paradas son responsabilidad de gobiernos locales y regionales o del gobierno nacional? Mire, es de ambas partes, porque usted comprenderá, pues, es doloroso decirlo, ¿no? Usted sabe, señor, que los últimos 4 años de gobierno que hemos tenido, el Perú ha tenido más de 700.000 millones de soles. Escúchame, 700.000 millones de soles. Es inconcebible que haya faltado camas UCI, vacunas, etcétera, etcétera. Y que el Perú hasta la fecha no estemos ni al 25% de la población vacunada. Dentro de esos, aproximadamente cerca del 22 al 23% es inversión pública. A pesar que es la cuarta parte del presupuesto de la República, siempre ha habido lentitud por la traba burocrática, por los malos, por los pésimos, por los arreglos lamentablemente que se dan, ha venido trabándose las grandes inversiones. Entonces, por ejemplo, para el caso concreto de nuestra Tacna, nosotros no podemos decir qué inversión de impacto del gobierno central se ha dado hacia Tacna. ¿Por qué? ¿Por qué les digo? Porque lamentablemente pues nos ha faltado una visión de país de largo plazo. ¿Qué queremos hacer en el largo plazo? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que eso es la gran pregunta y otra más que nos dice, ¿cuál es el sector, actividad o producto que va a garantizar el proceso de acumulación para que comience a reactivarse la economía peruana? Lo que pasa es que nuestra economía pues, es una economía fundamentalmente exportadora de materias primas. Eso creo que debe de pasar, debe de cambiar este año. Lo que es cierto, señor historiador, usted ahí vamos a coincidir. Nosotros no hemos seguido pues, el legado del visionario argentino Manuel Belgrano. Manuel Belgrano en 1793, escúchame, señor historiador, 1793, estamos hablando antes de la gesta de Libertadores, que se dio a través de Bolívar y San Martín, él que decía que en América Latina no solamente se debe vender cuero, no se debe exportar cuero, sino exportar zapatos. Ese legado transcontinental no se ha dado. Yo creo que esta década que viene, creo que el Perú tiene que comenzar a transformar sus materias primas. En la medida que transformemos materias primas, estamos nosotros generando empleo calificado. Y si seguimos exportando materias primas, estamos exportando empleo calificado para otros países. Sí, definitivamente hay oportunidades concretas y reales en algunas materias primas de que pasen por un nivel mayor de procesamiento e industrialización. Estamos claritos con eso. Pero para eso, señor Pilco, tiene que funcionar el Estado y dar permisos para los proyectos mineros, dar permisos para los proyectos de hidrocarburos, dar permisos para los proyectos extractivos. Si no da permisos para los proyectos extractivos, ¿qué vas a procesar si no tienes ni siquiera la materia prima? Y tenemos pues Claro. 50.000 millones de 30.000 o 40.000, perdón, se me ha pasado la mano, millones de dólares en proyectos mineros parados, ¿no? Por estos temas ideológicos. Entonces, ahora, ¿cómo va la minería en Tacna? Es una buena pregunta que ahora que estamos conversando. ¿Cómo va la industria extractiva en Tacna? Sí, un detallito antes de eso, por favor. Ustedes, yo en ese momento le manifesté la importancia de los bonos, el estado de inversiones, modificar algunas, concretamente hacer las modificaciones presupuestarias, pero hay una situación importante. En el Perú tenemos como usted ha expresado, una cartera de proyectos que deben destrabarse, buscar el mecanismo más adecuado para que pueda implementarse. Mientras estas acciones, como les comenté hace un momento, se pueden dar en 2, 3, 4 meses, se comienza a moverse la rueda de economía. Paralelamente debe darse los mecanismos del caso para que la cartera de proyectos que está en el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, que son cerca de 52 proyectos que alrededor de 30.000 millones de dólares están parados. Los proyectos APP, tenemos cerca de 20 proyectos, son 6.306.300 millones de dólares parados. Y una cartera de proyectos de cerca de 48.000 millones de dólares. Si nosotros sumamos estos tres agregados, en 1 año y 2 años el Perú tendría una capacidad de inversión cerca de 85.000 millones de dólares que lógicamente reactivaría nuestra economía. Por eso es importante que el gobierno central, que a través ahora se comienza a ver los mecanismos de destrabar las inversiones, buscar las mejores garantías, porque esta es la única vía para poder reactivar la economía. El caso concreto de Tacna, pues, usted sabe que Tacna, pues, casi cerca del 50% de su Producto Bruto Interno proviene de la minería.
pero como es una minería principalmente, bueno, de exportación, lo que sí, lo cierto es que se va a darse a unas acciones de transformación en la ciudad, en las plantas de hilo, está correcto, pero lo que sucede es que nuestra Tacna, pues, normalmente su actividad comercial fundamental proviene del comercio, del turismo, de la autoridad que hoy está parada en la ciudad de Tacna. El caso concreto de Frontera, la dinámica es totalmente diferente. El gobierno central, la verdad, las únicas dos medidas que ha dado el gobierno central en la Tacna han sido dos medidas reactivadoras. En la época del 50, el general Odría quiso una serie de inversiones públicas y en el año 89, 90, se dio a la actual la ley de zona franca, que merita su actuación. ¿Por qué? Es la zona franca, es el único instrumento de desarrollo que tiene Tacna para poder reactivar el comercio, el turismo y todas las actividades ligadas hacia eso. Eso se ha demostrado. ¿Y por qué? Porque ocupa cerca pues, del 70% de la mano de obra de Tacna. Si no se le da esa mirada, difícilmente nosotros como tacneños concretamente podemos reactivar nuestra economía. Necesitamos el apoyo directamente del gobierno, no tanto inversiones, sino que, por ejemplo, el artículo 5 de la ley de la zona franca que dice que tenemos zonas de extensión, o sea, los beneficios tributarios aduaneros podemos llevarlos a otros espacios económicos, por ejemplo, a la zona andina, para fomentar el turismo, por ejemplo, de playas, para fomentar la pymes y el emprendimiento. Y principalmente por orientarlo para el mercado fronterizo. Para el mercado de Tacna tenemos 370.000 habitantes, Arica tiene 250.000 habitantes, La Paz tiene 3 millones. El mercado potencial fronterizo de Tacna son cerca de 3.500.000 personas para atender si el gobierno nos da beneficios para generar empleo productivo. Y si le sumamos el 1.800.000 de personas que vienen cada año por la frontera, Tacna tiene un mercado potencial fronterizo de 5.5 millones de personas para dinamizar la economía tacneña y lógicamente tendría irradiaciones sobre la macrosur del país. De acuerdo, nada, clarísimo todo, vamos a esperar, recapitulando un poco la conversación. Primero, digamos que la ley de zona franca se actualice, que genere más beneficios a la gente en esta región que es muy importante. Segundo, que definitivamente se activen, se aceleren los proyectos de inversión pública y privada que están pendientes en Tacna, extractivos y de infraestructura, digamos. Tercero, ojalá efectivamente que la frontera ya del lado de Chile, digamos, bajen las restricciones y vuelva a haber ese flujo de capital y de hermanos vecinos chilenos que viaja tanto a Tacna. Y finalmente, como usted bien menciona, los bonos son importantes, pero eso es un paliativo. Lo que hay que hacer es reactivar la economía, generar empresas, generar trabajo. Muchas gracias, señor Pilco, por su participación. De todas maneras, lo vamos a molestar más adelante para ver cómo va la región Tacna. Cuídese. No, a contarnos muchísimas gracias, señor historiador, y recuerde que Tacna continúa siendo Mediterráneo. Mientras no recuperamos nuestros puertos, nuestra posibilidad de reactivación y crecimiento de un enfoque geofronterizo se ve limitado. De acuerdo, muchas gracias. Efectivamente, ese es otro tema que podemos tocar otro día. Muchas gracias. Está con nosotros el señor César Pilco Flores, decano del Colegio de Economistas de Tacna. Muy clara su perspectiva sobre la región. Y como siempre lo hemos dicho, el Estado no está funcionando. El Estado no está sacando adelante los proyectos de infraestructura, los proyectos extractivos. Así no va a dar trabajo. Así no va a haber bienestar, calidad de vida. La empresa privada trae trabajo. Y para hablar justamente de la empresa privada, del trabajo, de la salud, de la economía, otra vez nos toca tener nuestra sección Entérate Perú, gracias al proyecto La Tribu. Y ya está con nosotros Lucero Martínez. Hola Lucero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto estar en Entérate Perú. Sí, hoy día para comentar un poco sobre las expectativas respecto a las medidas de restricción. Este domingo ya culmina la vigencia de las actuales medidas y restricciones frente al COVID-19 y es posible que hoy, después de la reunión del Consejo de Ministros, se den a conocer las modificaciones a las restricciones que ya conocemos o en todo caso la ampliación de estas, ¿no? Desde La Tribu consideramos oportuno mantener las medidas actuales e incluso seguir flexibilizándolas, ¿no? Pues tenemos un toque de queda de 3 horas que es necesario repensarlo porque ya va perdiendo sentido. Además, las cifras de contagios y muertes siguen bajando. De hecho, estamos en el punto más bajo de la segunda ola y por el momento no hay señales de que vayamos a enfrentar una tercera ola. Estamos avanzando también en el proceso de vacunación y en la llegada de vacunas. Se ha dado inicio a la inoculación de jóvenes de 25 años a más en Lima y en algunas regiones del país, también en algunas provincias. Y el lunes también por la tarde llegaron aproximadamente 4 millones de dosis de vacunas Sinopharm, de los 13 millones que deberían de llegar en este mes, ¿no?
Esto nos da pues mayor confianza para seguir adelante con la apertura económica, el retorno a clases y la reactivación de las actividades que fueron más golpeadas, ¿no? Como el turismo, cultura. Entonces es necesario seguir promoviendo, pero más allá de seguir levantando restricciones, también es necesario pensar en medidas de apoyo para impulsar estos sectores y sobre todo a los micros y pequeños empresarios que son quienes más lo necesitan, ¿no? De acuerdo. Entonces, buenos números, entre comillas, buenos números, evidentemente reducción de los números de contagios y de fallecidos en cuanto a COVID, menos restricciones que ya deberían ser incluso analizadas, como este toque de queda de 3 horas que en verdad ya no tiene mucho sentido, ¿no? Y en tercer lugar, definitivamente seguir promoviendo la reactivación económica, seguir promoviendo la vacunación ya de los más jóvenes. Lucero, ¿tú crees que ya deberíamos abrir la vacunación en general para para toda la población sin condicionamientos de edad? Yo creo que una vez que en las regiones que ya se llegó a inocular a las personas más vulnerables, sí se podría hacer esto, pues también hay una parte de la población que no desea ser vacunada o que está con esto de una vacuna y no la otra vacuna. Entonces ahí se pierde la oportunidad de vacunar a las personas que sí lo necesitan y en este caso jóvenes que sí están dispuestos a recibir cualquier tipo de vacuna, indiferente de la marca, ¿no? Entonces, en esos casos yo creo que si se van analizando de manera más focalizada, de repente sí se podría ir abriendo. Y también el hecho de no solamente el vacunatón o los centros de vacunación del MINSA, sino también de las farmacias. Se dijeron que se iba a apoyar en el sector privado para que sea más fácil la vacunación y nunca se hizo, ¿no? Entonces, de repente esa medida puede ser considerada para la vacunación del grupo etario que son los más jóvenes o incluso los niños cuando ya les toque, ¿no? De acuerdo, excelente. Muchas gracias, Lucero. Ha sido muy interesante. Hay que avanzar con la vacunación. Creo que si algo bueno se puede decir de este gobierno es que ha mantenido el flujo, ha mantenido la velocidad con ciertos problemitas al comienzo. Es importantísimo que toda la población se vacune rápidamente, pero también del otro costado, ya vacunada la mayor cantidad de gente, le pedimos al Estado que no ponga restricciones a la economía, ninguna restricción a la economía. Libertad para las pequeñas empresas, para los emprendedores, para los microempresarios, porque eso va a hacer que haya calidad de vida y bienestar. Por mi parte también ha sido todo, así que con Lucero ya nos despedimos. Soy José Ignacio Beteta, conductor de A Fondo. Nos vemos mañana en una nueva edición. Que estén muy bien, cuídense. Hemos presentado A Fondo con José Ignacio Beteta.